1. Super máquinas. 0. Super trenes. Rápidos, cómodos y fiables. Pero sobre todo los trenes son seguros. Aunque las cosas pueden ir mal. El peor accidente ferroviario de los Estados Unidos en los últimos 40 años ocurrió en 1993. Un supercrucero Amtrak descarriló y se precipitó a un río. 47 personas resultaron muertas. En Alemania, en 1998, 101 personas fallecieron cuando un tren expreso colisionó contra un puente a 200 kilómetros por hora. Y 25 años después de uno de los accidentes de metro más graves del mundo, aún no se ha averiguado por qué el conductor estrelló su tren abarrotado de gente contra una pared de ladrillo, matando a 43 personas. Las fuerzas implicadas en los choques de trenes son extremas. Los pasajeros tienen pocas probabilidades de escapar. Pero milagrosamente, algunos lo consiguen. Este es el condado de Mobile en Alabama, escenario de uno de los peores accidentes de trenes de la historia de América. Es una remota región de ríos y marismas. El sepulcral silencio de la zona solo se ve interrumpido por el ocasional paso de un tren. Tres veces a la semana el Sunset Limit de Amtrak ruge a través de esta tierra pantanosa, en su viaje de 4.000 kilómetros entre Los Ángeles y Miami. Pero una noche de septiembre de 1993, el Sunset Limit no llegó a Miami. Un trágico cúmulo de circunstancias hizo que el tren se precipitase al río Mobile. La ciudad de Mobile es un ajetreado puerto industrial. La carga del Golfo de México se transporta ya bien por tren o por barco. Potentes remolcadores empujan las enormes barcazas por el río día y noche. Aproximadamente a las 2:15 de esa aciaga noche, un remolcador llamado el Móvila empujaba a las barcazas a través de la espesa niebla. El piloto del remolcador buscaba algún lugar para amarrar, mientras esperaba que levantase la niebla. Al mismo tiempo, el Sunset Limit hacía su parada programada en la estación de Mobile. Pero su salida se demoró más de 30 minutos, ya que los trabajadores de mantenimiento tuvieron que arreglar un aseo estropeado en uno de los vagones. Este retraso sería fatal. El Sunset Limit partió de la estación de Mobile con destino a Miami. A bordo, iban Carol y George Simpson. Era el viaje de su vida. Nuestro nieto Hunter tenía 6 años y medio y había pasado el verano con nosotros. Cuando llegó la hora de que volviese a casa, decidimos que para un niño de esa edad, un viaje en tren sería algo maravilloso. 11.000 kilómetros después, una vez que ya habían devuelto el niño a sus padres, a Carol y George solo 160 kilómetros les separaban de su hogar. En el río la niebla se hacía más densa. El piloto del remolcador se desorientó. Sin saberlo, hizo un giro incorrecto y guió a las barcazas a un canal lateral.
Incapaz de leer el radar correctamente, el piloto del remolcador se dirigió hacia lo que pensaba que era una hilera de barcazas. Creyó que podría amarrar junto a ellas. De hecho, se dirigía hacia un puente del ferrocarril. Las barcazas chocaron contra el puente. Ignorando que había golpeado el puente, el piloto invirtió la marcha y movió las barcazas unos cientos de metros río abajo. El Sunset Limit iba ahora a toda velocidad dirigiéndose hacia el puente. Carol y George Simpson estaban durmiendo en la última hora de viaje. Nos fuimos a dormir en algún lugar de Nueva Orleans y recuerdo haber pasado por varias ciudades pequeñas, pero Mobile estaba profundamente dormida. Viajando a 115 kilómetros por hora, el tren llegó al puente a las 2:52 am. La máquina de la hundiéndose más de 13 metros, muriendo el ingeniero y los dos. Le siguieron 2 máquinas más y 2 vagones de tripulación. Después, 2 vagones de pasajeros se precipitaron al pantano. El río Mobile se transformó en un infierno. El primer hecho del que fui consciente fue de que el tren estaba dando bandazos. Después sentí cómo caía. Es absolutamente horroroso despertar de un sueño profundo en un escenario como ese. Vi cómo George salía catapultado por el aire a través del pasillo y después la más completa oscuridad. Yo repetía: George, George, ¿estás herido? Y por fin me contestó diciendo: tengo el brazo herido, pero estoy casi seguro de que estoy bien. En la más absoluta oscuridad, George y Carol lucharon por sacar la ventana de emergencia. Afortunadamente para ellos, su nieto Hunter les había leído las instrucciones de emergencia durante el viaje. Desde cómo sacar la ventana porque Hunter le había leído cómo hacerlo, así que hizo todo lo que había que hacer y consiguió sacar la ventana. Por una tremenda suerte, solo la mitad de su vagón estaba bajo el agua. Lo aguantaba un trozo de viga de lo que quedaba del puente. Creemos firmemente que si no hubiese sido por esa viga que atravesó el vagón, hubiésemos caído al agua y entonces no sé qué hubiese sido de nosotros. Ileso, en la parte trasera del tren, el supervisor llamó al 911, pero no tenía ni idea de dónde estaba. 911. Escuche, le llamo del tren Amtrak, soy el supervisor. Estamos en el río Mobile. El puente se ha caído, hay vagones ardiendo y gente en el río, no saben nadar. Necesitamos cualquier clase de ayuda que nos puedan enviar. De acuerdo, señor, siga en contacto conmigo. Sí. ¿Está con el tren Amtrak? Sí, señora, soy el supervisor de a bordo. Estamos en el río Mobile. Hay vagones en llamas, están sobre el puente roto, hay gente en el agua, intentamos ayudarles, pero... Y no hay puente, ¿no? Necesitamos toda clase de ayuda, señora. Larry Hearn, jefe de equipo de buceadores de la oficina del sheriff de Mobile, fue avisado inmediatamente. Me despertó una telefonista de urgencias del 911. Me llamó sobre las 3:30 de la madrugada y me dijo que había habido un accidente de tren. Bien, ha descarrilado un tren. Hay gente en el agua. El tren está en llamas y dice que están en la boca del río Mobile.
El operario había llamado desde un teléfono celular y no sabía dónde estaba sabía que había gente herida, sabía que había vagones en el agua, sabía que era muy probable que hubiese muertos. Había fuego y había niebla y había cieno y no sabía dónde estaba, pero estaba implorando ayuda, estaba buscando ayuda y ella estaba aquí ante un panel con los auriculares puestos, escuchando esto, y tenía una increíble cantidad de recursos en sus dedos, pero no sabía a dónde enviarlos. No está aquí. No, sé que no está ahí, pero sabe, dijo que era cerca. No, me dijo el pantano Sara. Demonios, el pantano Sara es mío. Entonces, ¿dónde está? Estaba escuchando todas las noticias de tráfico que podía. Cambiaba de canal en canal y escuchaba todo lo que podía sobre tráfico. Nadie tenía la certeza de dónde había ocurrido. Era en alguna parte de una zona remota de los pantanos. Sin ayuda a la vista, Carol y George decidieron salir nadando. Nadé hacia los raíles que estaban a la vista para esperar por George. Ese fue uno de los peores momentos. Cuando miré hacia atrás vi que todas las máquinas estaban en llamas, que había explosiones y que en el tren había gente quemándose. Cuando George nadaba hacia Carol, sufrió un ataque cardíaco. Pero Carol se las arregló para arrastrarle hasta el techo de un vagón de pasajeros hundido. Tenía la completa seguridad de que el vagón sobre el que estaba era una tumba. Sabía que la gente estaba muerta en ese vagón y era muy consciente de que la muerte me rodeaba. Una hora después del descarrilamiento del Sunset Limit, por fin pudo establecerse su posición. Al no haber ninguna carretera en kilómetros a la redonda, Larry Hearn, director del equipo de buceadores de Móvil, se dirigió hacia el escenario en barco. Durante todo el trayecto hasta allí estuve intentando imaginar el modo de actuar, cómo íbamos a enfrentarnos al problema, pero cuando llegué allí era de una magnitud que no había previsto. Era definitivamente un desastre. Había vagones en el agua ardiendo, el puente estaba totalmente destrozado. Había vagones que colgaban de la vía. Había un vagón al que solo le faltaban un par de centímetros para hundirse bajo el agua. Había otro inclinado unos 45 grados y la mitad de él sobresalía del agua. 2 horas y media después de la colisión, George y Carol fueron rescatados del techo del vagón sumergido y transportados por aire hasta el hospital. Cuando el helicóptero nos subió, entonces había luz y pude ver toda la escena. Pude ver los vagones del tren. Parecía como si alguien los hubiese tirado. Estaban amontonados y pude ver la brecha del puente. Podría decir que las 3 máquinas y los 2 vagones situados tras ellas habían ardido por completo. Pude observar las condiciones en las que estaba nuestro vagón y en ese momento supe que era un verdadero milagro que nosotros estuviésemos vivos. El accidente se cobró 47 vidas. El macabro trabajo de Larry Hearn consistió en recuperar los cuerpos de los vagones sumergidos. Al bajar, el agua se transforma de un marrón claro a la luz del día, a hacerse más y más oscura rápidamente, hasta que tienes visibilidad cero cuando estás a unos 3 metros. Y me di cuenta, cuando subíamos a la gente, que al aproximarte a la superficie podías verlos. Y eso fue otra forma de enfrentarse a ello, personalmente. Ver a esas personas. Al final fueron 47 muertos, y cuando piensas en las vidas que se ven afectadas por esas 47 personas, te das cuenta de que se podría llenar un estadio muy grande con las víctimas reales, porque los muertos no son las víctimas, sino la gente que dejan atrás. Un año después del accidente, la investigación oficial dictaminó que el piloto del remolcador era incompetente. No había aprendido a leer el radar. El piloto perdió la licencia. Irónicamente, si el daño causado a la vía férrea hubiese sido peor y se hubiese roto la cuerda de trampa, se habría encendido una señal roja a 5 kilómetros. Esto habría detenido al tren antes de que llegase al puente.
O si el Sunset Limit no se hubiese retrasado por las reparaciones, habría podido cruzar a salvo el puente, mucho antes de que las barcazas chocasen contra él. Hoy en día, el canal lateral está marcado como innavegable. Ahora todos los puentes están iluminados para la navegación. Fue una horrible colisión en un lugar aislado. Actualmente los ferrocarriles están entrando en una nueva era tecnológica. Se están haciendo más rápidos. Amtrak está completando las últimas pruebas de su tren de alta velocidad, el Asila. El Asila discurrirá por una nueva vía entre Washington DC y Boston. Por primera vez en América, los pasajeros disfrutarán de viajes en tren a velocidades de hasta 240 kilómetros por hora. Pronto, los trenes se convertirán en serios competidores de los aviones. ¿Pero serán seguros? Los primeros trenes de alta velocidad del mundo se construyeron en Japón. Hace más de 30 años, el tren bala revolucionó los viajes en ferrocarril. El tren bala proporcionó una alternativa a las congestionadas autopistas y a las saturadas aerolíneas japonesas. Transita por sus propias vías a velocidades de más de 200 kilómetros por hora. Hasta la fecha, el tren bala ostenta un impecable récord de seguridad con 0 siniestros. Durante años, este tren fue el más rápido del mundo. Pero ahora hay trenes que pueden ir mucho más veloces. Este es el tren más rápido del mundo, el francés de alta velocidad, el TGV. En mayo de 1990, la Compañía Nacional de Ferrocarriles Francesa, SNCF, llevó al TGV hasta sus límites. Pulverizaron el récord mundial de velocidad. El TGV alcanzó unos increíbles 515 kilómetros por hora. Pero para frenar y detenerse a esta velocidad necesita unos 32 kilómetros de vías. Por razones de seguridad, en un servicio normal el TGV circula a 300 kilómetros por hora. Para pararse a esta velocidad precisa 8 kilómetros. Después de 20 años funcionando, no se han registrado accidentes en la red del TGV. Llevar un sistema a velocidades tan altas y evitar siniestros requiere importantes inversiones. El TGV circula sobre vías especialmente construidas. Los raíles son mucho más rectos que las vías convencionales. El TGV descarrilaría en las curvas de una vía normal. Todos los puentes tienen sensores que pueden detectar si hay algún fallo en las vías. Todos los viajes del TGV son monitorizados por un control central. Los controladores saben en todo momento dónde está cada tren. Viajando a 300 kilómetros por hora, es imposible que los maquinistas lean y reaccionen ante las convencionales señales laterales de las vías. A esta velocidad, 1 kilómetro lleva menos de 15 segundos. En vez de eso, un ordenador a bordo recibe información de una corriente eléctrica de las vías. Si el maquinista va por encima del límite de velocidad, los frenos de emergencia actúan automáticamente.
El maquinista podría conducir el TGV sin siquiera tener que mirar por la ventana. Si el ordenador advierte alguna irregularidad en las señales vitales, tal como el indicador de velocidad, los frenos de emergencia detendrían automáticamente el tren. El sistema está diseñado a prueba de fallos. Toda la red se examina y comprueba constantemente. Cada 2 semanas los ingenieros, trabajando desde un tren especial, monitorizan cada kilómetro de la vía de alta velocidad. Están midiendo la calidad de la vía y también la calidad de las catenarias, que es el sistema de cableado que va por encima del tren y que le suministra electricidad. Están analizando si la vía está derecha y si está horizontal donde debería estarlo. Lo hacen grabando la aceleración, porque siempre que la vía no esté derecha, habrá aceleración lateral. Así que reflejando estas aceleraciones en un gráfico, siempre que haya un pico anormal, significa que hay que hacer algo en el mantenimiento de la vía. El TGV no es solo un tren, es un sistema de transporte que ha sido diseñado en conjunto para ser lo más seguro posible, lo más rápido posible y lo más económico posible al mismo tiempo. Los diseñadores del TGV han calculado que su tren podría circular durante 10.000 años sin tener un accidente. Al récord de seguridad del TGV francés solo le hace frente el tren bala japonés. Una razón importante por su tasa de siniestralidad cero es que estos sistemas no han tenido nunca un fallo mecánico. A estas velocidades, un fallo mecánico, no importa cuán pequeño sea, podría ser fatal. Este es el Expreso Interciudades alemán, el tren ICE. También tenía un perfecto historial de seguridad hasta el verano de 1998. Estos trenes han cubierto cientos de miles de kilómetros y han llevado decenas de millares de pasajeros. El tren ICE era la joya de la corona del transporte alemán. En 1998 brevemente ostentó un récord mundial de velocidad, 403 kilómetros por hora. Pero en la mañana del 6 de junio de 1998, a unos 8 kilómetros al sur de la estación de Eschede, ocurrió lo impensable. El tren ICE pasó de una velocidad de 200 kilómetros por hora a una parada en seco en solo 2 segundos. Milagrosamente, hubo algunos supervivientes. Yo iba a Hamburgo en viaje de negocios y fui hasta la estación de ferrocarril en tren, y allí cogí un tren de enlace. El problema fue que este tren de enlace se retrasó unos 20 minutos. Intentando ganar el tiempo perdido, el tren de cercanía se apresuró para enlazar con el tren ICE en la estación de Gersburg. El ICE esperó en la estación 10 minutos extras para permitir que Peter Kraft y los otros pasajeros se subiesen. Él encontró un asiento contra dirección, algo que pudo haberle salvado la vida. A 160 kilómetros de Hamburgo, la fatalidad golpeó al ICE. A los 20 minutos de la colisión, una impresionante operación de rescate estaba en marcha. Más de 80 médicos acudieron a toda velocidad a la escena. Cuando llegamos a la escena del accidente, mi conductor pudo llegar hasta el borde del puente que se había caído, y desde allí tuvimos una clara visión del suceso. El tren expreso Intercity había descarrilado. Estaba impresionado y abrumado por el espectáculo que tenía ante mí. Para empezar, estaba en un estado de shock y no podía hacer nada. Primero tienes que procesar esa clase de visión, y yo no estaba preparado para una escena así.
En esta situación era extraordinariamente difícil porque el tren se había desmoronado, especialmente la sección que estaba cerca del puente. En otras palabras, los vagones estaban encajados unos en otros. Y surgió otro problema por la forma en que están construidos estos trenes, que hace virtualmente imposible el acceso a través de ventanas laterales o partes del techo. Al final es lo mismo que cualquier accidente, y así fue como nos sentimos después. El hecho de que puedas intervenir, de que no eres inútil, aparta el horror de lo que está sucediendo, lo que en cierta forma te protege de ese horror y te permite manejar estas situaciones. Te recuerda para qué estás allí y te faculta para actuar. Murieron 110 personas. Fue el peor accidente de Alemania en 50 años. En un principio se pensó que un coche se había caído de un puente invadiendo el camino del tren. También se barajó el terrorismo, que se descartó posteriormente. La verdad fue que el tren ICE 884 sufrió un pequeño pero catastrófico fallo mecánico. Minutos antes de la colisión, parte de una rueda dañada en el primer vagón de pasajeros se desprendió. Una afilada pieza de metal iba colgando del hueco de la rueda. Durante 5 kilómetros fue arrastrando el trozo de metal, haciendo contacto con el suelo. Cuando el tren cruzó por unas agujas, la pieza de metal se enganchó en ellas y las arrancó. Justo al pasarlas estaba el puente. La máquina motriz y los 3 primeros vagones pasaron bajo este, pero el cuarto vagón descarriló y golpeó uno de sus pilares. El quinto vagón fue seccionado a la mitad cuando se derrumbó el puente. Los 6 vagones restantes aún estaban siendo empujados por una máquina en la parte de atrás. Aunque los frenos de emergencia se habían activado automáticamente, el maquinista era totalmente inconsciente de la carnicería que había tras él, hasta que su máquina se detuvo a 8 kilómetros de distancia. Peter Kraft pasó un año en el hospital recobrándose de sus heridas. Para mí ha sido como una segunda oportunidad salir del accidente. Si hubiese ido en el 7º o en el 9º vagón que impactaron directamente contra el puente y en los que creo que no hubo muchos supervivientes. Así que pienso que para mí es como una segunda oportunidad y tengo que sentirme afortunado. Aún tengo muchos problemas, muchos dolores de cabeza, de espalda y de todo, pero creo que he tenido mucha suerte y tengo que intentar olvidarlo y encontrar una nueva forma de vida. Desde el choque a todos los trenes ICE se les ha equipado con unas ruedas más sólidas, de nuevo diseño. No ha habido más accidentes. Cuando los trenes de alta velocidad colisionan, las oportunidades de sobrevivir son muy pocas. Las fuerzas de un impacto a alta velocidad son demasiado complejas e impredecibles como para poder analizarlas. Pero los choques a baja velocidad pueden ser simulados en un ordenador. Y los resultados son alarmantes. Esta es una aplicación de una simulación numérica o una maquetación por ordenador para ayudarnos a entender lo que les ocurriría a los pasajeros de los trenes en caso de colisión. Inicialmente se desliza del asiento manteniendo la posición sentada, pero la cabeza sufre un fuerte golpe contra el reposacabezas y la espalda y el cuello sufren también una gran carga, aunque este impacto parece algo muy grave para el ocupante. De hecho, es solo a unos 50 o 60 kilómetros por hora. Podemos coger los resultados del modelo y predecir las lesiones reales que habría padecido una persona. Esta información puede utilizarse para modificar el diseño del asiento y, potencialmente, de otros equipamientos interiores para minimizar las lesiones de los ocupantes.
Los asientos contra dirección son más seguros que los que van a favor. Los pasajeros que miran hacia adelante típicamente sufren lesiones de cabeza, cuello y columna mucho más graves. Al ir contra dirección, el pasajero se ve empujado contra el asiento en vez de salir despedido por el vagón. Pero la mayoría de la gente prefiere ir mirando hacia adelante. Aún así, los trenes más recientes tienen más asientos contra dirección. Hay una forma de estudiar las colisiones de trenes a alta velocidad: hacer chocar un tren a propósito. Hace 100 años había gente que hacía chocar trenes ante espectadores que pagaban. Pero destrozar trenes deliberadamente también puede proporcionar datos valiosos. Pueden mostrar a los investigadores dónde están los puntos débiles de las estructuras. Después de analizar una serie de pruebas de colisiones, la compañía francesa de ferrocarriles SNCF ha construido una zona de deformación absorbente de casi 1 metro en los vagones del TGV para amortiguar parte del impacto en una gran colisión. Desgraciadamente, no todos los países tienen la fuerza económica necesaria para implementar esta nueva clase de tecnología de seguridad. El sistema ferroviario de la India es el más extenso del mundo. Actualmente los trenes superan los 160 km por hora. Pero la infraestructura en ciertas partes tiene más de 100 años. Cada día más de 13 millones de indios viajan en tren. Los ferrocarriles son la arteria vital de la nación. Pero solo un 2% del presupuesto de los ferrocarriles se invierte en seguridad, comparado con el 30% de los Estados Unidos. En agosto de 1999, a 160 kilómetros al oeste de Calcuta, se produjo uno de los peores accidentes de tren del mundo. Durante el proceso de modernización del sistema de señales, los trabajadores del ferrocarril accionaban las agujas manualmente. La noche del 2 de agosto, un corte en las comunicaciones provocó que un guardavías cambiase las agujas a una posición equivocada. Un tren expreso fue desviado hacia el paso de otro. Justo a las afueras de la ciudad de Gaisal, a las 2 a.m., ocurrió lo inevitable. Más de 300 personas resultaron muertas, 600 heridas. Con una infradotación crónica, trenes peligrosamente sobrecargados y un personal ferroviario inadecuadamente preparado habían llevado al accidente. Pero hay algunos accidentes en los que la causa real nunca se ha descubierto. El peor accidente de un tren subterráneo en más de 75 años ocurrió en el metro de Londres, el sistema más amplio del mundo. La causa del siniestro aún sigue siendo un absoluto misterio. Bueno, creo que fue el accidente más difícil, más increíble que se nos ha presentado. No hay ninguna explicación razonable, excepto que algo le haya ocurrido al conductor. Pero hoy por hoy no creo que jamás podamos averiguar qué pasó. La mañana del 28 de febrero de 1975, en la estación de Moorgate, un conductor colisionó su tren directamente contra una pared de ladrillo. 43 personas resultaron muertas.
Un siniestro de un tren de metro es la pesadilla de cualquier rescatador. Trabajando a cientos de metros bajo el suelo, en espacios cerrados, sin luz y con muy poco aire para respirar, cualquier salvamento es lento y tortuoso. Había habido tan pocos accidentes de metro que nunca antes se había necesitado un gran despliegue de medios. Pero todo eso cambió en una atareada mañana de 1975, cuando los pasajeros se dirigían a trabajar en la hora punta. Yo tenía 18 años y trabajaba en Londres para una importante compañía petrolífera. Y solía bajar a la estación para dirigirme en metro hacia mi lugar de trabajo. Todas las mañanas solía ir hacia el primer vagón, a la parte delantera del tren. Pero el tren que iba a Moorgate ya estaba en la estación, así que corrí y me metí en el segundo vagón. Y como otra mañana cualquiera, me puse a leer. El tren empezó su corto viaje hacia Moorgate, el final de la línea. Al aproximarse a la plataforma de la estación de Moorgate, el conductor, en vez de aminorar, aceleró a 56 km por hora y se empotró contra una pared de ladrillo al final del túnel. El tren golpeó la pared con tal fuerza que los 3 vagones delanteros se comprimieron a menos de su longitud normal. Angela O'Reilly estaba en el segundo vagón. Era presa del pánico y la oscuridad era absoluta, así que en realidad no veía lo que sucedía a mi alrededor. Todo lo que sé es que me ayudó un hombre y podía oír los gritos y gemidos. Y lo que no consigo borrar de la mente es una mujer que gritaba encima de mí. Después averigüé que era del tercer vagón, que estaba encima del segundo. Y más tarde me enteré de que había muerto. El primer médico que llegó al escenario fue un hombre de 25 años que trabajaba en un hospital cercano. Acababa de llegar al trabajo. Era un poco antes de las 9 de la mañana. Y me encontré con el especialista al mando del departamento de urgencias. Me dijo que acababa de recibir una llamada diciendo que un tren se acababa de estrellar contra la barrera de la estación de Moorgate. Y recuerdo con bastante claridad que dijo que normalmente no era nada, que ocurría de vez en cuando y que habría unas cuantas mujeres desmayadas y el conductor con un golpe en la cabeza. Así que me sugirió que me llevase conmigo a un estudiante de medicina y me dio un maletín de primeros auxilios. Equipado con poco más que una caja de tiritas, el doctor Madden llegó al escenario de una terrible carnicería. Francamente, no sabía por dónde empezar, no había sido entrenado para esto y de repente me di cuenta de que no solo había montones de muertos, imposibles de contar porque estaba oscuro, el vagón estaba retorcido y empecé a darme cuenta. Esto es más de lo que puedo manejar, es demasiado para mí. El joven médico luchó todo lo que pudo para salvar todas las vidas posibles. Había una mujer joven que había salido despedida hacia el asiento de delante y entonces se cayó el techo. Así que estaba aplastada entre la parte de atrás del asiento y el techo del vagón. Y estuvimos trabajando en un espacio que tenía poco más de 1 metro de altura. Y no tenía muy claro lo que tenía que hacer. Afortunadamente empezó a llegar ayuda. Pero aquella pobre mujer murió cuando intentábamos hacer algo por ella. Llevó 13 horas rescatar a los supervivientes y 4 días llegar hasta el cuerpo del conductor. Inmediatamente se puso en marcha una investigación del siniestro. Pronto descartamos cualquier posibilidad de que el equipamiento de señales o la vía estuviesen defectuosos y llevamos a cabo una minuciosa investigación del tren y de los sistemas del tren. Se examinaron los frenos del tren, pero funcionaban a la perfección. Por alguna razón, el conductor no los había usado. Tan pronto como se decidió que en el tren no había habido fallos, y eso llevó mucho trabajo por parte del Metro de Londres, reuniendo piezas y trozos de piezas y comprobando que no tenían defecto alguno, tan pronto como descartamos el tren, llegamos al conductor. Te encuentras con un ser humano, y los seres humanos pueden hacer toda clase de cosas extrañas.
Se especulaba con que el conductor había sufrido un ataque al corazón y se desplomó sobre lo que se llama la palanca del hombre muerto. Es un mecanismo que hay en todos los trenes. Hay que mantenerlo presionado constantemente o el tren se parará automáticamente. Pero testigos que había en la plataforma dijeron que el conductor iba erguido cuando el tren entró en la estación de Moorgate. También se descartó el suicidio. Incluso en el último segundo el conductor no había levantado los brazos para protegerse. Los rayos X probaron que sus manos aún estaban en los controles en el momento del impacto. Las teorías más recientes apuntan a que el conductor se quedó hipnotizado con los túneles y se desorientó, o que pudo haberse confundido, y pensó que en realidad estaba a punto de pasar por una estación vacía que estaba cerrada. Después del choque se instalaron frenos automáticos en todos los trenes del metro y en todas las estaciones al final de las líneas se colocaron sistemas de frenado en las vías. Hasta la fecha no se han registrado más accidentes en el metro de Londres. 25 años después de lo de Moorgate, un choque en uno de los trenes exteriores de Londres tiene a los investigadores igual de desconcertados. El 5 de octubre de 1999, un tren de cercanías se saltó un semáforo en rojo, cruzándose con un tren expreso muy cerca de la estación de Paddington. Los dos trenes colisionaron. 31 personas resultaron muertas. Por ahora nadie sabe por qué el conductor del tren de cercanías pasó un semáforo en rojo. Es muy raro que un conductor haga algo tan arriesgado como saltarse un semáforo en rojo sin ningún motivo, porque después de todo, como alguien dijo, él es el primero en llegar a la colisión, y a nadie le gustaría estar en esa posición. Actualmente los investigadores barajan diversas teorías sobre la causa del accidente. El sistema de alarma de audio de a bordo del tren de cercanías podía estar averiado. El conductor tal vez pensó que pasaba con la luz en verde cuando en realidad estaba roja. Podría haber sido también que el conductor del tren de cercanías no hubiese visto la señal porque estuviese mal colocada. También se han cuestionado la experiencia y cualificación del conductor. Tal vez, la única forma de evitar choques sea prescindir de los conductores y automatizar por completo los trenes. En general, hay un problema con una solución que dice que excluiremos a los humanos del sistema. Una cosa es que te libres de los operarios en general con sistemas automatizados, pero quedan otros dos puestos en donde los humanos intervienen en el funcionamiento de los sistemas. Uno es el mantenimiento y el otro es en la fase de diseño. Si los diseñadores creen que han cubierto todas las situaciones anormales posibles, casi con toda seguridad están equivocados. De hecho, me atrevo a decir que están totalmente equivocados. Antes o después ocurrirá algo que no haya sido previsto, y entonces si no hay un operario humano, no podrá hacerse nada. Pero el mantenimiento de los trenes aún lo tendrán que seguir haciendo los humanos. Un simple error podría no detectarse hasta que ya fuese demasiado tarde. A medida que los trenes se hagan más rápidos, los conductores tendrán que estar más alerta. Aquí, en el cuartel general de Amtrak de Delaware, los conductores se someten a un curso intensivo de 3 semanas con la última tecnología. Los frenos funcionan. ¿Cómo lo sabes? Porque hay una fuerza de demora. De acuerdo. Estos simuladores, exactamente los mismos que los empleados en la industria aeronáutica, recrean condiciones a las que los conductores se tendrán que enfrentar en la nueva línea de alta velocidad Washington a Boston. Atención, tiene que situar el tren en emergencia. ¿Concordará eso con el equipamiento real? Sí, lo hará. Mejores diseños y conductores más capacitados han hecho que los accidentes de tren sean una cosa rara. Al mejorar la tecnología, ¿podremos erradicar los siniestros?
Nunca los podremos eliminar por completo, nunca podremos evitar todos los accidentes, eso simplemente es inviable en este universo. Pero se pueden reducir y esencialmente se pueden reducir casi hasta cero si quieres, si estás preparado para pagar por ello. Al final es un asunto de voluntad política, análisis económicos de viabilidad y de cuánto está dispuesta la gente a pagar por viajar. Cientos de millones de personas confían cada día en los trenes. Los trenes son mucho más seguros que cualquier otra forma de transporte terrestre. Pero el peligro nunca podrá eliminarse por completo.